Ya están nuestros expositores también conectados con sus micrófonos habilitados para poder hacer la respuesta. Voy a coordinar este momento. Tenemos una primera pregunta para el doctor David Ramírez. La pregunta dice, ¿qué opina de la mezcla de opioides remifentanilo y fentanil? ¿Cuál es la plausibilidad farmacocinética de la mezcla en el mismo momento quirúrgico? Doctor Ramírez. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctor. Lo escuchamos bien. Bueno, ahorita pues que estaba aquí pues ahora con ustedes acá en vivo, pues para agradecerles por la invitación a este evento. Respecto a la pregunta, pues es muy interesante y de hecho es algo de la práctica cotidiana. Entonces, pues ahí suceden dos interacciones. Desde el punto de vista farmacocinético, pues quisiera uno de pronto mirar si hay alguna interferencia de algún medicamento con el otro. Y realmente, pues, desde el punto de vista farmacocinético, la cinética del remifentanil no se va a alterar con la dosis administrada de fentanil. O sea, independientemente no va a haber ninguna alteración. Hay una interacción, lo que sí sucede es desde el punto de vista farmacodinámico. ¿Qué es farmacodinámico? Pues la acción que hace el medicamento en el cuerpo. El remifentanil y el fentanil son dos opioides potentes que tienen una potencia en relación a la morfina que está son 100 veces más potentes que la morfina. De hecho, el fentanil es ligeramente más potente que el remifentanil, a pesar de que uno pensara lo contrario, sino que uno da un efecto que uno piensa que el REM es más potente es porque el REM se equilibra muy rápido con el lugar de su sitio de efecto, pero en la práctica tienen la misma potencia. Entonces, ¿por qué mezclarlo? ¿Por qué hacerlo uno? Pues hay como se puede dar dos razones desde el punto de vista práctico. Es que de pronto usted para iniciar un procedimiento, una inducción o sobre todo un paciente que va a ser complejo, es mucho más fácil iniciar un procedimiento al inicio con una dosis única de un opioide que le va a durar X tiempo y usted no tiene que estar pendiente de estar modificando el objetivo. Entonces usted pone un bolo de ejemplo, un paciente que usted requiere, el paciente invadirlo, colocar accesos arteriales, entrar, bueno, hacer X procedimiento. Es mucho más fácil usted de pronto lograr dar la dosis inicial de fentanil, que va a hacer un pico que va a lograrlo más o menos a los 4 minutos. Con eso intubado a su paciente, luego fija su tubo, luego se va a distribuir el fentanil y va a quedar una dosis que se va a ir distribuyendo lentamente, que le va a dar un plano anestésico adecuado al paciente y sin usted estar pendiente de modificar el medicamento, como tendría que ser el caso del remifentanil. Entonces, por ejemplo, yo en mi práctica, ¿qué hago? Algunas veces, en algunos casos complejos, doy una dosis inicial de fentanil, que puede ser 200 o 300 microgramos, y eso me permite hacer algunas intervenciones que tengo que hacer en el paciente, y luego después de eso, ya si por algún motivo la razón yo deseo usar el remifentanil, después, porque me va a dar la posibilidad de, como lo mostré en mi charla, de modificar el plano anestésico del paciente de una manera más dinámica y bloquear la respuesta al estrés, porque va a poder subir las concentraciones un poco más alto sin tener el problema que tiene luego el fentanil, que el fentanil, si yo mantengo, como lo había explicado durante la conferencia, las concentraciones durante mucho tiempo, por una concentración encima de 2, y está dentro de mis planes una extubación temprana en sala o en UCI, usar concentraciones por encima de 2 nanogramos por mililitro de manera continua por más de 2 o 3 horas va a dificultar la extubación en sala, y probablemente la extubación puede demorarse más de 6 horas por la narcotización inducida por los opioides. Pero es una mezcla que tiene todo el sentido hacerlo. Saber que simplemente si usted pone una dosis inicial de fentanil, por ejemplo, de 200 microgramos, alrededor de los 40 minutos ya la concentración está a menos de 1 nanogramo mililitro. O sea que probablemente su efecto ya ha pasado y simplemente usted en ese momento ya está actuando con el remifentanil. Esa dosis inicial no le va a producir analgesia, no le va a producir nada, porque, excepto que usted sea un caso corto. Entonces, pues esa sería como la respuesta. Ya durante el intraoperatorio, bueno, puede suceder, hay algunos casos que se puede también usar. Por ejemplo, hay cirugías muy prolongadas, por ejemplo, colgados microvasculares, que usted de hecho de nada sabe que no los va a extubar,
pero tienen periodos de silencio quirúrgico muy largos cuando se comienza a hacer el acceso microvascular. Usted puede durante todo el tiempo de la cirugía tener una infusión de fentanil y de pronto en los momentos, por ejemplo, van a hacer una osteotomía o van a hacer algún procedimiento, una esternotomía, algún procedimiento más intenso, usted podría también asociar e iniciar de manera intermitente el remifentanil para usted subirse rápidamente a esa concentración y luego después de que ya pase el estímulo intenso, usted vuelve y se baje, porque si usted lo hizo, por ejemplo, con fentanil o sin fentanil, tiene dos opciones: subir el halogenado a una dosis muy alta con los consecuentes efectos adversos, o dar un bolo muy alto de fentanil, pero el problema es si el estímulo no es continuo, entonces va usted a bloquear la respuesta al estrés inmediatamente, pero como ya he explicado, por la cinética del fentanil, luego después de que cese ese estímulo, pues va a quedar una dosis más alta de lo que usted necesita. Entonces, de pronto esa es otra de las opciones que uno podría hacer, esa mezcla. No la hago con frecuencia, pero pues es una alternativa que uno podría hacer. Doctor Ramírez, muchísimas gracias. Otra de las preguntas ¿Alguna pregunta? ¿Perdón? ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. En el momento no tenemos más en el chat. Gracias. Ok, gracias. Bueno, la siguiente pregunta es para el doctor Zuluaga. Él no puede estar conectado aquí, pero ya respondió las preguntas que le hicieron en el chat. La primera pregunta dice: en caso de sangrado persistente y masivo, ¿cuántos paquetes transfusionales de código rojo se pueden usar en forma consecutiva? El doctor Zuluaga responde, dice que después del primer paquete de transfusión masiva, ayudarse con terapia farmacológica con concentrado de complejo protrombínico y concentrado de fibrinógeno. Ya la transfusión con test viscoelásticos, pero no hay un límite de paquetes y él personalmente ha utilizado hasta 2 en trauma. Los test viscoelásticos disminuyen la necesidad o la cantidad de transfusión. Esa es la respuesta a esa primera pregunta del chat. Y la segunda dice que hay alta probabilidad de TRALI por transfusión masiva. ¿Se siguen las mismas normas generales o hay alguna recomendación específica? El doctor responde, ante la alta probabilidad de TRALI, la recomendación en trauma sería usar solo una unidad de plasma por cada 2 unidades de glóbulos rojos y luego del primer paquete de transfusión, si el paciente continúa sangrando, usar concentrado de complejo protrombínico a una dosis de 25 unidades por kilogramo para limitar el uso excesivo de plasma. Esas son las dos respuestas a las preguntas que le hicieron al doctor Zuluaga. Quisiera invitar al doctor Silva. Una de las preguntas que surgen en el chat dice: ¿la ventana subsifoidea es ideal para clasificar shock? Y la segunda dice, de los ecógrafos de bolsillo que han ido saliendo al mercado, ¿cuál nos recomendaría? Esas son las dos preguntas que tengo en el momento en el chat, doctor Silva. No lo escuchamos, doctor. Doctor Silva, no tenemos audio. Está apagado el micrófono. Parece como si estuviera apagado su micrófono. No, ya, perfecto. Era que no, el host no me dejaba quitarme el mute. Ok, ya, perfecto. Gracias. La primera pregunta fue si la ventana subsifoidea es adecuada para el acceso o para el manejo del shock. Y normalmente los protocolos, por lo que hablábamos de la disponibilidad de los equipos, la mayoría de las personas tienen sondas que son curvilíneas y las utilizan como parte del FAST. Entonces la ventana subsifoidea es excelente porque se usa esa sonda, da una muy buena ventana. Tú en un estado de shock, la pregunta básicamente es: ¿el corazón se está contrayendo sí o no? ¿O está vacío el ventrículo izquierdo, por ejemplo? Lo puedes ver perfectamente. Puedes ver la vena cava para decir si está colapsada o está distendida, y porque la ventana subsifoidea te da la visión más posterior o más dependiente del corazón. Si hay fluido, lo puedes ver.
Entonces, es una de las ventanas que mejor se utiliza. En el paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, es la ventana preferida porque no interfieres con la resucitación. Nada que interfiera con la reanimación cardíaca va a ser nunca bueno. Entonces, si estás acá abajo, no hay problema, la gente puede seguir las compresiones torácicas. Eso con respecto a la ventana subsifoidea. Pero como les decía, si tienes la oportunidad y el conocimiento, muévete a una ventana para externar larga o para externar corta para tener otra información. Todas las ventanas dan una información un poco diferente porque ves el corazón de una manera diferente. Entonces, si tienes el equipo y el entrenamiento, utilízalo. Con respecto a los equipos portátiles, cada vez hay más. Yo he tenido la oportunidad, han traído a los hospitales diferentes grupos, tipos. He tenido la oportunidad, afortunadamente, de utilizar varios. Para mí, de todas maneras, un problema grande siempre es el costo, porque toca asumirlo a la persona que lo está comprando. Aquí, particularmente en el medio donde yo me desempeño, los anestesiólogos no pueden cobrar, por ejemplo, por el ultrasonido. Entonces, si yo compro ese aparato, no tengo forma cómoda de recuperarlo. Entonces, no sé si en Colombia uno pueda, digamos, si hace algún estudio con ultrasonido, obtener algún pago, al menos para cubrir el equipo. Lo otro que me parece importante es la parte médico-legal, porque recuérdate que si tú haces una interpretación y digo, este paciente no tiene sangre alrededor del ventrículo y más adelante tiene y algo pasa y el cardiólogo hace el examen, tú no tienes forma, si no lo archivaste, si no lo documentaste, si no lo reportaste, no tienes forma de decir, no, muévese. Cuando yo lo examiné, mire las vistas que yo tengo, mire que no tiene eso. Algunos te dan la opción a través del cloud de hacerlo, pero te cargan un montón de dinero por el aparato y por la suscripción además. Entonces, esa parte me ha parecido complicada. Por lo menos, vuelvo a la parte práctica. En mi hospital no tenemos ninguno de esos de manera permanente porque no tenemos el soporte logístico de almacenamiento de datos de privacidad para los pacientes, de reportar los estudios como con los modelos grandes. Pero, por ejemplo, cuando yo hago la parte militar, sí tenemos uno portátil. Entonces, es dependiente del paciente, de la situación y lo que esté esperando. Es difícil para mí recomendar uno en particular. Yo pienso que si estás interesado, habla con el representante, que te lo muestre, que te lo deje usar, y utiliza varios antes de comprometerte con un sistema, porque es una inversión grande que toca hacer. Doctor Silva, muchísimas gracias por sus respuestas. Bueno, tenemos también una pregunta para el doctor Tafur. Dice, ¿dónde se puede adquirir el programa My Check Time que nos presentó en su conferencia? Doctor Tafur. Hola, ¿sí me escuchan ahí? Sí, doctor Tafur, buenas tardes. Bienvenido. Bueno, realmente adquirir el software el software viene con un paquete que es la parte de la plataforma que está pues en un servidor y la parte de la aplicación. Realmente bajar la aplicación es completamente gratis, la persona la puede bajar y la clave de acceso a la plataforma pues se podrán contactar pues conmigo, con cualquier integrante del equipo y hacer la parte pues de cómo se utiliza. Realmente es muy práctico, lo que se hace es hacer un seguimiento en tiempo real de lo que sucede en el quirófano, desde que el paciente ingresa al área de la anestesia hasta que sale el quirófano. Es unos pasos muy sencillos y es muy fácil de usar. Nosotros tenemos la página que se llama ceganes.com, ahí está la información o se pueden contactar a mi teléfono que se lo dejo ahí en el chat. Listo, muchísimas gracias, doctor Tafur. Bueno, la última pregunta que tenemos en el chat es para el doctor López. Dice, si o se tiene dosímetro, ¿cuál es la conducta a seguir? ¿Se debe alejar más de 2 metros por fuera de la sala? Es la pregunta. Sí, el dosímetro está colocado siempre, nosotros usamos un dosímetro debajo del chaleco de protección. El equipo quirúrgico está colocado, el que está trabajando cerca de la fuente de rayos X, ellos tienen otro dosímetro para, ese más que todo para vigilar el cristalino, dado que el cristalino es el órgano más sensible a la irradiación. Entonces, ellos usan los dos dosímetros. Nosotros usamos uno
y mensualmente se nos hace un reporte de qué cantidad de irradiación se ha acumulado. Cuando empezamos a entrar en la zona roja de riesgo, se nos impide estar cerca de menos de 2 metros, pero en general nosotros nunca estamos tan cercanos a la fuente, siempre estamos en la sala de controles, que además de estar muy alejada, está usualmente a más de 5 metros de la fuente, está con la protección. Tal vez no sé si miraron en una foto que yo indicaba de la sala de angiografía, la sala de controles tiene toda la protección, así tenga el cristal también está con la protección. Entonces la recomendación es simplemente alejarnos más de 2 metros y uno coordina siempre con el cirujano el momento en que va a hacer la irradiación y simplemente se aleja. No hay necesidad de salirse de la sala, ya está demostrado que más de 2 metros de distancia la cantidad de irradiación, así sea la radiación ionizante dispersa que se genera desde el paciente, es muy baja. Entonces, es un buen rango de seguridad los 2 metros que manejamos. Y ya les digo, uno permanece casi todo el tiempo, excepción hecha de momentos pues, especiales, que se movió el paciente, que hay que entrar, que algún procedimiento especial, o a tomar las muestras para ACT, etcétera, que estamos controlando durante la cirugía, entramos directamente sobre o antes de los 2 metros de distancia de la fuente. De lo contrario, lo más recomendable es estar en la sala de controles. Y el control, perdóname, sobre el dosímetro, mensualmente una vez se nos hace el reporte, se nos advierte y simplemente se nos dice tiene que alejarse más, no puede estar cerca, o bueno, eso es lo que hacemos usualmente. El dosímetro no excluye la distancia, digamos. Perfecto, doctor López, muchísimas gracias por las respuestas. En el momento no tengo más preguntas en el chat.